como Lorenzo, que siempre ha peleado que la educación a distancia cumple con todas las normas que requiere la educación, que es lo importante, no las modalidades. Y eso ha obligado que las universidades tradicionales empiecen a repensar el modelo que van a utilizar regresando de la pandemia. Y eso implica innovación educativa en tiempos muy cortos, aprovechando todo lo que ya se ha hecho en instituciones que sí han tenido esta modalidad desde hace, yo diría que prácticamente 50 años. Y yo les quiero preguntar a los tres, este cambio requiere, por supuesto, que haya personas que sean las líderes de los programas, las líderes de los proyectos, los líderes en investigación y en todas las dimensiones que implica incorporar educación apoyada por tecnología. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría que ustedes ataquen, y les vamos a dar 5 minutos a cada quien para que desarrollen una respuesta, una propuesta, es que en realidad desde el punto de vista de la innovación educativa, ¿qué características deberían de desarrollar los líderes en estas instituciones, los que lleven a cabo estos programas y estos proyectos para que las instituciones realmente se incorporen a un modelo más acorde con lo que está exigiendo la sociedad del siglo XXI? Y me gustaría empezar con el doctor García-Aretio para esta primera ronda con ustedes tres. Muchas gracias, mis queridos amigos. Un placer compartir con tan ilustres colegas. Algunos de ellos hacía mucho tiempo que no les veía, otros nos vemos más, aunque sea por este medio. Así es que agradecido a la organización por invitarme a esta tertulia, a esta mesa redonda. Y me vas a permitir, querido Francisco, que había leído las sugerencias posibles de la temática, pero voy a ser un poco desobediente, si me lo permitís, aunque después abordemos el tema. Quizás porque a mí lo que más me ha interesado, desde la perspectiva de que he estado trabajando siempre estos temas de educación a distancia, defendiéndolos, mostrándolos, investigando sobre ellos, etcétera. Pero la situación esta que hemos vivido, a la que tú has hecho alusión, ha removido los cimientos tanto por referirnos a la universidad, tanto de la enseñanza universitaria presencial como de la propia educación a distancia, la enseñanza universitaria a distancia. Pero yo quisiera quizás partir del hecho en que porque las instituciones a distancia, el problema ha sido menor, ha sido una readaptación, en el caso de instituciones que yo conozco bien, que se han adaptado con mucha facilidad. Pero las universidades presenciales diseñaron sus actividades formativas para un formato presencial pues clásico, convencional. Empezaron a desarrollar estas enseñanzas, diseño, desarrollo, en este formato presencial convencional. Vino la pandemia, confinamiento, cierre de los centros. ¿Qué ha pasado? Pues sin haber previamente realizado un diseño de una educación a distancia en términos de educación digital, pues se han visto implicados, sin diseño previo, a desarrollar una educación, atención, presencial, pero utilizando recursos digitales. Es decir, ha sido una enseñanza pues, de crisis, de emergencia. Lo que yo tenía diseñado en formato presencial, lo plasmo en formato a distancia. Y claro, se han dado las circunstancias, y con esto terminaría mi primera intervención, un poco quizás para enmarcar lo que luego podemos responder. Se han dado las circunstancias siguientes. Teníamos universidades presenciales convencionales,
en un segundo nivel, universidades presenciales con servicios, asignaturas, programas, docentes, que diríamos estaban preparados, estaban listos, han trabajado estos temas, les gustan las tecnologías, las utilizan en sus enseñanzas presenciales. En tercer lugar, teníamos instituciones, programas, asignaturas que se mostraban en un sistema combinado, de blender, mixto, híbrido. En cuarto lugar, una enseñanza a distancia de corte convencional con algunos servicios digitales. Y en quinto lugar, una enseñanza a distancia ya de corte digital, una enseñanza en línea. ¿Qué ha sucedido con el confinamiento, con la pandemia? Pues que los primeros de todos tuvieron, aquellos de la presencial convencional, si puntuásemos de 1 a 5 el nivel de esfuerzo que tiene que hacer cada uno, esas universidades han tenido que hacer un esfuerzo máximo, de 5 diríamos. Aquellas presenciales que contaban con docentes, que contaban con estudios, con algunas asignaturas que estaban preparadas, un esfuerzo de 4. Aquellas otras instituciones que ya planteaban asignaturas, cursos, programas, ya tenían un sistema blended, mixto, pues un esfuerzo de 3. Aquellas instituciones a distancia que utilizaban los sistemas digitales, pero no plenamente, un esfuerzo de 2. Y finalmente, la educación a distancia de corte digital, la que ya venía siendo en línea, un esfuerzo de 1. Con 1, no en 0, porque algún esfuerzo sí que han tenido que hacer esas instituciones para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y evidentemente en todo eso hacen falta líderes, tanto en los formatos presenciales que han tenido que transitar obligadamente, como en los formatos a distancia, en los que, bueno, si quieren, luego entramos, también ha habido necesidad de hacer adaptaciones. Entonces, líderes con unas características especiales de arrastrar, de promover, de tratar de mejorar, de tratar de innovar, que innovar siempre supone mejorar. Si quiere, después quizás entramos un poco más en esto. Dejo la palabra a mis colegas. Gracias, Lorenzo. Alma, por favor. Sí, buenos días. Es un honor compartir esta mesa y agradezco la invitación. Yo quisiera, sin entrar al marco teórico, un poco contextuar el asunto. Me parece que lo que estamos viviendo es una crisis multidimensional de tal profundidad que nos está obligando a dar un salto cualitativo y me parece que en muy poco tiempo lo vamos a poder observar en términos objetivos. Al hacer la lectura del panorama que tenemos enfrente, recordé cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, estableció una ruta de disrupción total respecto a un modelo de consumo mundial que cambió las reglas de la organización, las reglas del consumo, las reglas de producción en todo el mundo. Simplemente puso en crisis a un modelo de producción corte y glorista para introducir un modelo de producción que verdaderamente se basó en la diversificación de la producción, en la ruptura con la producción en serie y con la posibilidad de tener una producción más pequeña, más diversificada, más pensada en los clientes. Lo que estamos viviendo con el COVID-19 es una enorme fuerza propulsora que le está marcando a la educación superior y a la educación de manera general la enorme posibilidad de pensar nuevamente los cauces o las rutas que debería de tener. Yo creo que el principal riesgo es pasar de la innovación a la disrupción. Esto lo señalo porque en educación tenemos más de 40 años hablando de innovación educativa. Y nos sorprende una pandemia con modelos absolutamente tradicionales que nos impiden dar un salto cualitativo para atender con calidad y ofrecer una formación ciudadana, una formación profesional y una formación de todo orden a los más de 1.500 niños, niñas, jóvenes de todo el planeta que tuvieron que concluir sus cursos regulares utilizando una lógica distinta de aprendizaje que es la que proveen las tecnologías digitales.
Me parece que en esta perspectiva hay varios desafíos que tenemos que atender. La primera tiene que ver con las enormes asimetrías que tenemos, porque como ya lo señaló el doctor García Aretio, tenemos instituciones que son absolutamente convencionales, tradicionales, que responden a la lógica del siglo XIX y XX, y tenemos pocas instituciones que han avanzado en entender que la educación a distancia con tecnologías digitales genera patrones de aprendizaje y hábitos de pensamiento distintos para los cuales ni siquiera tenemos mucha investigación. La segunda, las brechas cognitivas, las brechas de conocimiento, porque si bien es cierto, en muchos países del mundo hay gente joven y grande accediendo, innovando, apropiándose críticamente de las tecnologías, también es cierto que tenemos disparidades enormes. Por lo menos en México, no solamente es la falta de equipamiento de Internet, sino es la carencia de habilidades cognitivas que permita que una persona pueda aprender en entornos digitales. Y por último, como desafío, la necesidad de generar una pedagogía digital crítica que favorezca el evitar que hagamos un traslado mecánico de lo presencial a lo virtual, a la Se ha cortado, no se escucha. Repito lo que dije o ya, más o menos sí me escucharon. La última parte, no, Almita. Bueno, en la última parte señalaba yo que lo que necesitamos también es un reto vinculado a la generación de una pedagogía digital crítica que permita favorecer otros arreglos ambientales para poder promover hábitos de pensamiento, para poder promover competencias académicas, para poder promover procesos de aprendizaje que estén alineados a este nuevo arreglo ambiental que no es el presencial, que al sumarse con el presencial daría una posibilidad integral formidable de un aprendizaje para el siglo XXI. Y en esa perspectiva, igual coincido, necesitamos un liderazgo educativo completamente distinto, pero eso lo dejamos para la pregunta 3. Gracias. Muchas gracias, Almita. Magdalena, gusto verte. Hace mucho que no nos veíamos. Y la verdad que qué gusto que hayas aceptado estar con nosotros. Por favor, te toca. Sí, Francisco, ante todo, mi saludo para nuestro querido maestro Aretio, para todo el equipo de panelistas Dalma y sobre todo de manera muy especial a Igor y a Francisco Cervantes, grandes amigos académicos, que creemos mucho en estos modelos educativos innovadores y que apostamos por una educación a distancia de calidad. Hablar hoy día ante esta nueva realidad del COVID-19 de nuestras universidades en este nuevo escenario es cada vez más complejo. Y justamente concuerdo con lo que planteaba Dalma, de la visión futura de una nueva pedagogía emergente, de cómo vamos a trabajar nosotros como líderes de las universidades a transformar esta realidad y adaptarnos a esta nueva realidad. Estamos conscientes hoy en día que muchas universidades no estaban preparadas para este escenario actual. Muchas de nuestras universidades, con nuestros modelos tradicionales, veían la educación a distancia como una educación que no era de calidad, y se cuestionaba mucho nuestro modelo educativo, al extremo de que muchas universidades, cuando se consultaban sobre si querían ofertar modelos de educación a distancia virtual, se negaban a esta realidad y muchas veces cuestionaban. Hoy día esa realidad ha cambiado. Hoy día las universidades en el mundo han entendido que la educación a distancia hoy justamente es la respuesta a este escenario actual y que a través de ella hoy podemos dar nosotros una mirada distinta para entender la presente y el futuro de la educación en todo el mundo. Hoy que más de 18 millones de estudiantes universitarios están fuera de las aulas físicas y que van a requerir, lógicamente, la atención bajo un nuevo modelo educativo. Ante esa realidad que vivimos en el mundo y sobre todo el rol que nos toca jugar a los responsables y gestores de universidades, tenemos que reflexionar mucho acerca de ¿qué tipo de liderazgo debemos propiciar hoy día, donde prevalece la incertidumbre, donde tenemos docentes y alumnos con temores, docentes y alumnos que no estaban acostumbrados a este nuevo modelo educativo, sobre todo docentes que fueron formados bajo un modelo tradicional
y que no tenían los elementos ni las competencias en este momento para responder a esa realidad. Es fundamental entonces que nosotros visualicemos el tipo de liderazgo que tenemos que propiciar en las universidades para alcanzar la calidad y para responder a esta nueva realidad. Y creo que hace falta hoy día líderes que dinamicen, sobre todo dinamicen todo lo que tiene que ver con la mentalidad y el quehacer universitario. Tenemos que pensar que hay que salir del estado mental de crisis para trabajar en una nueva mentalidad, viéndola una mentalidad de oportunidades. Y yo creo que ahí juegan un papel importante los rectores y autoridades de universidades. Tenemos que formar equipos altamente comprometidos, disciplinados, pero sobre todo tenemos que crear una cultura de responsabilidad en los equipos de trabajo. Hay que fomentar una cultura de honestidad. Hoy día, en que bajo el modelo que estamos realizando a distancia, implica que las universidades y los rectores y los demás miembros de estas universidades tenemos que aprender, pero permitirnos equivocarnos y también reconocer si nos equivocamos para aprender y volver a ratificar. Es importante hoy día promover una reflexión interna sobre el modelo educativo que estamos implementando. ¿Qué tanto ese modelo es efectivo y responde al modelo actual que está desarrollando? ¿Qué debemos estar haciendo como universidades para propiciar la integración de todos los actores y un alto nivel de compromiso hacia estas nuevas tareas que tenemos que ejecutar para aprender a vivir en este momento de crisis y para poder aprender a vivir en este momento de incertidumbre? Creo que hoy más que nunca hace falta que la innovación sea el centro de nuestro accionar en todo lo que hacemos, desde los procesos, desde las metodologías a implementar. Y creo que ahí los docentes juegan un papel fundamental. Tenemos que propiciar docentes motivados, que se sientan comprometidos con la creatividad, que se sientan comprometidos a cambiar esta realidad y a ver qué nuevas estrategias de aprendizaje van a estar utilizando para que pueda realmente haber un resultado de calidad. Indiscutiblemente que estos elementos son fundamentales en el día de hoy, cuando estamos propiciando un tipo de liderazgo innovador que responde a esta realidad del COVID-19. Y para ello entiendo mucho que un elemento fundamental que no debe faltar nunca es esa capacidad de aprender de lo que estamos haciendo, de sistematizar lo que hacemos, de revisar lo que hacemos con oportunidades de mejora y de transformación permanente. No todo lo que hacemos entendemos que está bien. Hay cosas que requieren ser miradas, revisadas, que requieren ser transformadas. Y para ello hay que ver una cultura de apertura hacia la innovación, a romper esos paradigmas de que no se puede aprender bajo un modelo bajo la virtualidad. Y a entender que hoy más que nunca necesitamos líderes comprometidos con esta realidad, con una visión de futuro, de transformación y de cambio, para hablar de una educación de calidad. Muy bien, muchas gracias, Magdalena. Acabo de ver que Lorenzo se desconectó, pero déjenme, creo que la tertulia tiene esa ventaja de que las cosas pueden cambiar. Las preguntas son como el punto de referencia, pero lo que se va discutiendo es lo que se vuelve importante, ¿sí? Yo creo que Lorenzo puso el énfasis en que el enfoque de liderazgo y de innovación educativa depende de las instituciones de educación superior que lo quieran instrumentar. Y nos dio esta taxonomía de pues, casi 5 niveles de complejidad. Hola, ¿me escucháis? Ah, ¿Me escucháis? Qué bueno, Lorenzo. Sí te escuchamos. ¿Escucháis? Sí. Sí. Sí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos. ¿Tú nos escuchas? Ay, por favor, ahora... Perfectamente te escuchamos, Lorenzo. Yo no les escucho. Jesús, Dios mío. Bueno, les decía que Lorenzo nos marcó esta complejidad organizacional. Pero yo no les escucho. Y estoy intentando con la otra computadora que se ha desconectado, que era mediante la que les escuchaba. Les veía y parece ser que me escuchan por una, pero la otra ahora se ha ido y yo no les escucho. Y estoy intentando conectarme, pero me dice que uniéndose a la sesión como Lorenzo García Aretio, ese debo ser yo.
Ivory, ¿podrían ayudarle a Lorenzo para que conecte el sonido? A ver, ¿Nos escucha? Francisco, te ¿Nos estoy escuchas? escuchando. Perfecto. Te estoy escuchando. Perfecto. Entonces, continúo. Entonces, una aportación que hizo el doctor García Arito fue la complejidad estructural de las instituciones y que eso requiere enfoques diferentes, en algunos mucho esfuerzo, en otros menor esfuerzo, pero que en todos requerimos esfuerzo. Y eso me parece importante. No importa qué tan bien estemos, siempre tenemos que estar buscando la innovación, porque los cambios de la sociedad nos van a ir obligando a que todo el tiempo la innovación, como decía Magdalena, sea el centro del trabajo que tenemos. Y Alma nos marcó toda esta parte de asimetrías, de desigualdades que hay en el acceso a la conectividad, en el acceso al equipamiento, en el acceso a la educación. ¿Sí? Y creo que ahí una enseñanza de las que yo he recibido de Lorenzo es que no olvidemos que la educación a distancia surge precisamente para resolver ese tipo de problemas. Está diseñada para incorporar a aquellos que tradicionalmente no han podido incorporarse a la educación, en particular a la educación superior. Magdalena trajo otro tema a la mesa, que es que no solamente necesitamos a los líderes en términos de cuerpos directivos, rectores, directores, coordinadores, etcétera, sino que esta parte de liderazgo y de innovación tiene que ir en todos los niveles. Un personaje muy importante es el docente, ¿sí? Y yo diría que también los estudiantes. En los últimos años, esta parte del aprendizaje entre pares ha sido muy importante. Incluso en los cursos masivos abiertos en línea es el elemento crucial para que se pueda tener grupos tan grandes. Entonces, en realidad, ustedes han dado como muchas dimensiones, siguiendo lo que dice Alma, que en el contexto que tenemos es multidimensional, no solo es social, económico, educativo, sino que tiene muchas otras dimensiones. Le voy a pasar la palabra a Ivory, no sé si está conectada, para que nos haga la segunda parte, nos lleve en esta segunda parte de la tertulia. Ivory, ¿me escuchas? Bueno, me dijo que tenía problemas de conectividad, entonces yo voy a tomar la segunda parte. Y tiene que ver más que con las preguntas que mandamos, con lo que ustedes dijeron. ¿Ok? Tenemos este contexto multidimensional, pero también altamente incierto. ¿Ok? La incertidumbre en México, por ejemplo, ahorita es tremenda. No sabemos qué va a pasar en la parte económica y cómo la económica va a afectar la parte educativa. O sea, hay una incertidumbre bastante grande. Es un tiempo de incertidumbre. Y con estos temas que ustedes ustedes mismos dijeron, en la siguiente vamos a ver el tema de los liderazgos. Esto los vamos a dejar un poco para adelante. Pero en lo que ustedes acaban de discutir, el tema de no perder de vista que los estudiantes son el centro de todo, el aprendizaje y la relación enseñanza-aprendizaje con los docentes. Entonces, ahí me gustaría escuchar de su parte cómo ven que deberíamos de formar a todos estos miembros de los sistemas educativos, directivos, investigadores, docentes, estudiantes, administradores, para que la palabra de líderes en realidad sea como una palabra más transversal y no solamente pensando en un personaje hasta arriba que hace que las cosas cambien. Entonces ahí le daría la palabra a Alma Herrera para que iniciara esta segunda sesión. Mil gracias. Me parece que hay un asunto que es fundamental y es la capacidad de poder leer de manera holística, de manera integral y articulada,
la problemática que vive el mundo en todas sus dimensiones. Hace 20 años, la UNESCO publicó un libro que se llamaba Claves para el siglo XXI, 20 años. Y en este documento tan importante, la UNESCO señalaba asuntos como grandes desafíos que tenían que ver sí con la tecnología, pero también tenían que ver con la violencia, también tenían que ver con las nuevas enfermedades, con el cambio climático, con el calentamiento global, con los nuevos modelos de gobernanza. Era un menú verdaderamente importantísimo para que los líderes en educación tomaran el toro por los cuernos y empezaran a generar procesos de formación de profesional, de investigación e incluso de formación de una ciudadanía verdaderamente atenta a los desafíos. El conocimiento es la base que nos da la posibilidad de pensar críticamente la realidad y en función de ello actuar. Pero no, en general no se hizo. Mantuvimos estrategias y prácticas muy vinculadas a la forma de leer la realidad y dejamos pasar 20 preciosos años que de otra manera nos hubieran dado la posibilidad de hoy día haber anticipado y tener soluciones que estamos buscando de manera más reactiva, proactiva y prospectiva. En este marco me parece que lo que señala Magdalena es súper importante en relación con los maestros, porque lo que necesitamos son líderes que, teniendo funciones de docencia, no se concreten ni a reproducir el conocimiento que ya está dado, ni tampoco a dictar clases, ya sea vía remota o vía presencial simultánea, a los estudiantes. Necesitamos que los maestros se conviertan en diseñadores de contextos y que en este marco un docente pueda hacer diseño de aprendizaje al determinar cuáles son las necesidades cognitivas, los procesos de aprendizaje, de pensamiento computacional, de diseño de algoritmos, etcétera, que un estudiante, que una persona del siglo XXI debe dominar para poder hacer frente a la incertidumbre y a la enorme complejidad que estamos viviendo. Debe hacer diseño pedagógico, ya sea en ambientes presenciales o en ambientes virtuales, donde al centro ponga los grandes problemas prototípicos, los contenidos nucleares, las habilidades y estilos de pensamiento que un estudiante va a apropiarse al estudiar una asignatura determinada. Debe saber hacer diseño comunicacional, porque con el diseño comunicacional encontrará nuevas vetas y vías de abordaje, de acceso, de integración, de apropiación, de comprensión de lo que estamos observando. Pero también debe hacer diseño tecnológico. Y hacer diseño tecnológico implica entender todos los demás entornos y todas las demás dimensiones para que pueda elegir, diseñar, promover, transferir aquellas tecnologías que resulten óptimas para la naturaleza del contenido del aprendizaje, pero también para la naturaleza de los perfiles y de los lenguajes que dominan y que tienen los estudiantes. Y finalmente debe hacer diseño editorial para que todo este ejercicio crítico y analítico se concrete en programas, en estrategias, en experiencias de aprendizaje que sean comprensibles y transferibles. En esta perspectiva, me parece que asumir el liderazgo no como quien posee la autoridad formal, sino como quien promueve los grandes procesos de aprendizaje y de formación ciudadana, se constituyen una tarea de primer orden en las instituciones de educación superior. En este momento ya es imposible regresar al pasado bajo una perspectiva como la que teníamos y es necesario promover e impulsar un esquema de trabajo distinto, articulado a pensar en el diseño del contexto como una de las grandes herramientas que poseen o que posean los líderes de la educación en el siglo XXI. Listo. Muy bien, Alma. Ya había regresado a Ivory.
pero ya sigo sin verla. Entonces ahora le pediría a Magdalena si interviene en esta segunda parte. Sí, Francisco, realmente comparto mucho lo que la doctora Alma planteaba, desde el punto de vista de que esta nueva realidad, desde el punto de los sistemas educativos a nivel del mundo, va a requerir un replanteamiento del rol de los actores de los sistemas educativos, comenzando desde lo que definen las políticas públicas los países, de nuestros países, para dar la flexibilidad y la apertura hacia las nuevas tareas de este nuevo modelo educativo que hay que implementar, hasta los actores que de manera interna en los procesos pedagógicos intervienen con un rol activo, participativo, como es el rol del docente y el rol del participante. Hay que mirar ese nuevo rol desde el punto de vista de que estábamos acostumbrados, muchos docentes, a ir a un aula presencial, a interactuar 2 horas, 3 horas con un alumno, y ya era el único momento de interacción que había. El cambiar este rol del docente, de entender ahora que tiene que dedicar horas, diríamos, permanentes y diarias, para que lo que hacían en 2 horas, 3 horas en una aula presencial, transferir ese tiempo en una modalidad virtual, bajo unos recursos de aprendizaje que no manejaba, que no tenía la disponibilidad y que ahora tiene que ser creativo para poder ver cuáles serán esas nuevas herramientas que como docente tengo que implementar para lograr los objetivos propuestos de lo que hacía en la presencialidad. Pero también tenemos que estar conscientes de ese rol del docente, desde el punto de vista de que es un docente que tampoco estaba acostumbrado a las tecnologías, que muchas veces se negaba, ¿no?, a utilizar esto como una resistencia al cambio, a la innovación. Ahora, al verse a esta realidad, ese rol del docente tiene que ser revisado y repensado, y los actores y los gestores de la política de las universidades tienen que ver qué vamos a estar haciendo para ayudar a ese docente que tiene esa realidad, pero que sobre todo no cuenta con esos recursos. ¿Cómo va a hacer que sea más cercano al alumno? ¿Cómo es posible que el docente pueda planificar un proceso de aprendizaje con mayor calidad sin tener los recursos? Un docente que tiene horas de dedicación en una plataforma y que se agota porque no estaba acostumbrado a este modelo. Un docente que no tiene forma de utilizar recursos interactivos, que cuando tenemos alumnos muchas veces mucho más avanzados y con más habilidades que el docente propiamente. Ese rol de esa actuación debe ser mirada desde los actores de las universidades, pero también debemos mirar el rol del alumno que puede estar muy bien conectado, que está acostumbrado a la interacción, al internet, a la conectividad, pero que no estaba acostumbrado a usarlo con fines meramente educativos, sino simplemente de estar ubicado en las redes sociales, de estar ubicado en el marco de lo que es una interacción propiamente de amistad. Ese rol de ver las tecnologías como un recurso para aprendizaje tiene que también ser considerado, y sobre todo ver cómo vamos a hacer con este alumno que nos toca vivir hoy, un alumno que tiene, diríamos, muchos recursos disponibles, pero que hay otros alumnos que tienen dificultades de acceso, que carecen de ese recurso. O sea, es decir, que esa brecha abismal se refleja hoy cada vez más, y de ahí la importancia de un liderazgo innovador y creativo para que las universidades y los responsables de estos procesos educativos vean qué vamos a estar haciendo para innovar, para que estos actores sean cada vez más activos, participativos y sobre todo motivacional. Tenemos docentes agotados, docentes que duran horas retroalimentando un proceso de aprendizaje que no estaban acostumbrados, y necesitamos ver cómo vamos nosotros a empoderar a este docente, a comprometer a este docente, pero también a cuidar a este docente para que tenga las habilidades necesarias para que tenga éxito en este nuevo modelo. Esto implica una transformación, claro, en todos los actores, pero sobre todo hay un componente importante que creo que tenemos que revisar en este replanteamiento. ¿Cómo vamos a hacer este proceso cada vez más creíble? ¿Cómo vamos a evaluar estos aprendizajes realmente para ver quién pudo haber aplicado una prueba correcta, quién fue que hizo la prueba, cómo se hizo ese proceso evaluativo, si fue correcto o no fue correcto? ¿Qué tanto se hizo un proceso de evaluación constante, de seguimiento en el proceso? Y un componente fundamental, que es la integridad y la ética. ¿Cómo nosotros en los actuales momentos, como responsables de un proceso evaluativo y de acompañamiento en la virtualidad, debemos pensar qué vamos a estar haciendo, qué recursos, qué estrategia vamos a estar utilizando para que estos actores que están inmersos en la virtualidad hoy día
se manejen con la pulcritud, con la responsabilidad, con la autonomía que requiere un modelo educativo como este y sobre todo con ética, para entender sobre todo que hoy día tú vas a aprender en la misma medida que tú asumas el compromiso de ese aprendizaje. Recuerden que las tecnologías son un medio, por lo tanto, el centro fundamental que debemos propiciar nosotros como gestores al momento de ver este nuevo modelo educativo es cuál es la pedagogía más apropiada que vamos a estar utilizando para esta virtualidad, para estos actores y para una transformación de nuestros sistemas educativos. Muchas gracias, Muchísimas Magdalena. gracias, Magdalena. Ya regresé, aquí estoy. Perfecto, muy bien. Es todo tuyo. Muchísimas gracias, Magdalena y Alma, por estas respuestas. Ahora le cedemos la palabra al doctor Lorenzo García Heredio. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ibori. Tengo retorno ahora, Dios mío, ahora retorno. Nosotros te oímos perfectamente. Sí, pero a mí me resulta muy molesto estarme escuchando, me quitaré los auriculares. A ver, si de esta manera lo podemos mejorar. Gracias, Ibori. Brillantes intervenciones de las doctoras Herrera y Cruz, como es habitual en ellas. Me va a permitir que al hilo de las intervenciones y del planteamiento que hacía el doctor Cervantes, hablemos, claro, del término, hablamos de liderazgo innovador, hablamos del término innovación. Claro, la innovación puede surgir de un empeño personal, de un docente, de un empeño de un grupo, de un equipo, de una institución, de un programa, pero la innovación a veces puede venir obligada. Obligado te veas. Y la situación actual nos obliga a ese cambio. Innovar es cambiar, supone transformar creativamente, pero no cambiar, aunque sea creativamente, transformar, aunque sea creativamente, para más o menos obtener los mismos resultados. Se trata de cambio creativo que sugiere o supone una mejora. Hablamos de eficiencia, a ver si con los mismos recursos podemos obtener mejores resultados, porque si no, ¿para qué invertir? Hablamos de competitividad, tenemos que competir a nivel institucional, a nivel de programas. Hablamos de adaptación, y esta es la situación, al cambio impuesto. Decía Alma que hemos perdido 20 años, cierto, hemos perdido mucho tiempo, en todas las propuestas educativas hemos perdido mucho, por falta de creerse, por falta de convencimiento, por estar pensando en que si lo hago bien, ¿para qué voy a hacer otra cosa si me está dando buenos resultados? Pues hay que pensar que eso que no hemos cambiado en 20 años, probablemente ahora, en un solo año, nos veamos obligados a hacerlo. Y sobre todo me refiero más a instituciones de raigambre, presenciales, que se han estado resistiendo, cada vez menos afortunadamente, a estos cambios, a estas integraciones de las tecnologías en sus propias propuestas curriculares, porque si hacemos ahora de manera impuesta, las cosas no van a ser como han sido hasta ahora, de manera impuesta, la urgencia nos ha impuesto ese cambio, resulta que queremos mejorar ¿el qué? Pues mejorar un servicio, un producto, una metodología, unos recursos, unos procesos, una gestión, una organización, cambiarlas para la mejora. En realidad esto es la innovación, un cambio creativo que trata de mejorar cualesquiera de estos elementos que he enumerado. Pero claro, las innovaciones se precisan líderes. Esto es claro. No voy a entrar en lo que podemos suponer cuáles son actitudes y competencias de los líderes, quizás todos los tenemos en mente, ¿no? Empezando por la honestidad y la integridad. Bueno, lógicamente tienen que ser creativos, tienen que ser innovadores y otra serie de características que no sé si después entraremos o alguno de los colegas las podrá aportar. Pero los líderes
los que gobiernan las instituciones, o los líderes a nivel de equipos docentes, o los líderes a nivel de aulas. Se ha hablado de los estudiantes. El docente tiene que ser un líder ante sus alumnos, ante sus estudiantes. Entonces, vuelvo a repetir que donde más trauma, donde más esfuerzo, aquellos 5 puntos que yo señalaba de esfuerzo del 1 al 5, de dificultades del 1 al 5, resulta que se han dado sobre todo, que se están dando en las instituciones y en los programas presenciales. Y ahí realmente más bien ha habido una enseñanza de crisis, una enseñanza de emergencia, no hay más remedio, pero ha sido realmente una enseñanza presencial en remoto. Lo que hacíamos en el aula lo transmitimos, lo emitimos para que los alumnos puedan recibirlo y puedan avanzar. Esto, mis queridos amigos, como bien podemos imaginar, no es innovación. Y fíjense lo que resulta, estos líderes que han de ser innovadores, lo que resulta curioso, yo hacía mención a ello en una de las entradas de mi blog, que haciendo una simple búsqueda en Google, si integrábamos los términos COVID y educación a distancia, así dicho en español, encontrábamos pues unos 90 millones de registros. Esto hecho en estos días, mayo, junio. Si la búsqueda con esos mismos términos la hacemos en inglés, a mí me salían pues cerca de 1.300 millones. ¿Cuánto se ha generado? ¿Cuántas experiencias interesantes se han trasladado a través de la red? Pero ¿cuántas experiencias que de interesantes tienen poca? Experiencias no tan buenas, en algunos casos no por falta de voluntad, pero sí sin tiempo para la reflexión, sin tiempo para el diseño, porque no ha habido, sin apoyo de experto. Pero lo curioso es que ese experto que ha existido en educación a distancia, en tecnologías aplicadas a la educación, ha habido muchos colegas que nos hemos dedicado a estas cuestiones. Resulta que antes no había tantos expertos, entre comillas, porque resulta que de buenas a primeras, los que eran detractores de estos sistemas educativos innovadores se han convertido casi a golpe de clic en expertos. Los que eran ignorantes atacaban a la educación a distancia, a la educación en línea, a la educación digital, sin argumentos, por ignorancia de sus posibilidades. De ignorantes han pasado a ser sabios, de obstaculizadores de un sistema educativo, de una modalidad que ya está contrastada. Me he cansado de investigar sobre estas cuestiones y la literatura científica, evidentemente también pueden darse resultados negativos, pero mayoritariamente son positivos. Una eficacia al menos similar a la de los sistemas presenciales. Pues ahora resulta que de tantos obstaculizadores que ponían pegas sin argumentos, por ignorantes, resulta que ahora se convierten en promotores ilusionados de despreciadores del sistema a halagadores. Es que, mis queridos amigos, en no más de un mes, en España se declaró el estado de alarma a mediados de marzo. Pues les aseguro que a mediados de abril hemos tenido miles de expertos, entre comillas. Antes atacaban e ignoraban activamente y ahora en este momento son fervientes defensores. Reconocen que no es tan eficaz este sistema educativo. Antes, tan pocos estudiosos y expertos, y ahora a golpe de clic, como he dicho antes, miles surgidos de la nada. Lo peor de todo es que esto muchos lo han hecho sin sonrojarse, sin una sola disculpa. Bien es cierto que muchos de esos registros están naturalmente llevados a cabo por los que de siempre se han dedicado a estos temas. Y cuando digo dedicados a estos temas me estoy refiriendo al que el buen líder innovador, debería él, en primer lugar, atender, acudir a fuentes solventes y propiciar que sus liderados acudan a esas fuentes. ¿Y a qué fuentes me estoy refiriendo, mis queridos amigos? Porque claro, estamos queriendo innovar. Claro,
Las presenciales han visto las posibilidades de los sistemas digitales aplicados a la enseñanza y aprendizaje. Y desde los sistemas educativos a distancia se han empezado a abrir grandes horizontes. Porque, insisto, ha habido muchos expertos y ha habido medio expertos que han estudiado y se han convertido ahora en auténticos expertos. Son muchos los que hay ya, ciertamente, más allá de aquellos otros a los que he criticado. Acudir a fuentes. ¿Qué fuentes? Pues miren ustedes, muy breve, fuentes solventes. ¿Qué entiendo yo por fuentes solventes? Pues miren, las publicaciones científicas. Hay multitud de revistas científicas que vienen trabajando estos temas desde hace muchos años. Por no ir más lejos, tengo el honor de dirigir una revista de la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, la RIED, Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, que se viene dedicando a estudiar estos temas por más de 30 años. Ahí encuentran ustedes, es difícil que no encuentren aquello que pretenden aplicar. Y seguimos en la punta del iceberg. Seguimos ahí apuntando a lo emergente, a los problemas latentes, sacando artículos de actualidad absoluta, monográficos, que van tocando los temas de interés. Pero no me estoy refiriendo a mi revista. Hay muchas revistas científicas, revistas serias, que dedican muchos de sus trabajos a estas temáticas. Más fuentes. Pues miren ustedes, ¿por qué no acuden aquellos que están teniendo problemas para una innovación seria? Miren, innovar no se puede innovar desde la nada. Es igual que aprender. Oiga, aprender, no tenemos que memorizar. Mire usted, es que si no memorizamos algo, aprender desde la nada es muy complicado. Pues innovar desde la nada, hay que tener conocimientos. Hay que ver qué han hecho otros. Hay que estudiar. Hay que, si me lo permiten, también viajar. Pues otras fuentes, además de esos expertos que escriben, esos autores que escriben, que trabajan, que estudian, que investigan, tendríamos a instituciones con prestigio. Son muchas las instituciones. Y no quiero mirar fuera del ámbito iberoamericano, del ámbito de la lengua española, de la lengua portuguesa. No tengo que mirar fuera. Dentro de nuestro ámbito iberoamericano, contamos con instituciones muy serias, muy rigurosas, que llevan tiempo trabajando en estos temas. Muchos rectores, muchos vicerrectores, muchos expertos de esas instituciones que han probado, que han sufrido en sus carnes, que han disfrutado la eficacia de estos sistemas educativos. Acudan a ellos, que ahí hay seriedad, ahí hay rigor, sean instituciones unimodales de educación a distancia o bimodales, que están haciendo blended, o que tienen algunos programas a distancia, o que tienen una sección a distancia. Acudan, que hay muchos trabajos muy serios, muchas experiencias muy serias. Y la tercera pata de estas fuentes, las publicaciones, los autores, los expertos, las instituciones, por otra parte, son buenas conferencias, buenos videos que están en la red, buenos webinars. Lo que hay que preguntar, atención, a esa conferencia, ante ese vídeo, ante ese webinar, ¿quién es el que está al otro lado de la cámara? Puede haber personas que nos den una sorpresa positiva tremenda, que no conocíamos, excelente. Pero vuelvo a insistir en lo de los expertos estos de pacotilla. Afortunadamente es fácil descubrirlos. Vienen contando, han venido atacando el sistema, han venido criticando el sistema y ahora no se puede de la noche a la mañana decir que lo que antes era malo ahora es excelente. En fin, ahí estarían, como digo, las fuentes, ahí estaría de alguna manera una base del líder innovador y luego si quieren, pues yo aportaría pues otras cuestiones básicas que entiendo que tendrían que manejarse en una institución para que de alguna manera, si logramos una innovación, sea una innovación llena de seriedad, llena de rigor y con unos mínimos visos de lograr el éxito. Gracias. Muy bien, Lorenzo. No veo. Ivory, ¿estás conectada? Bueno, entonces voy a tomar el lugar de Ivory. La verdad es que teníamos 3 ejes por los que íbamos a caminar y ya los cubrieron los 3. Quiero resaltar algunas cosas que se dijeron. Por ejemplo, la doctora Herrera habló sobre la parte de el papel de los docentes,
pero también habló al inicio sobre las claves, las tendencias clave o los elementos clave para el siglo XXI. ¿Sí? Ahí me gustaría un poco resumir lo que le entendí a Alma. Por un lado está, elementos que no tienen que ver directamente con la educación, pero que la modulan. La violencia, el cambio climático, las enfermedades, o sea, todo lo que sí, lo que pasa en el contexto de la educación. Y yo diría que hay otros elementos, el desarrollo sustentable que se está buscando, la educación para todos, la parte de la globalización, la parte de la revolución industrial 4.0, que nos está llevando a una sociedad en donde convivimos humanos con máquinas. Por lo tanto, tenemos que aprender a comunicarnos, a interactuar no solamente entre humanos, sino entre humanos y máquinas, y muy próximamente va a haber la comunicación y la interacción directa entre las máquinas. Entonces, la verdad, la sociedad se está transformando en una sociedad en donde la cibernética va a ser un elemento importante y todo lo que dijeron los tres tiene que ver con la sociedad del aprendizaje. Magdalena trajo el tema de la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar no solamente el aprendizaje de los estudiantes, cómo vamos a evaluar a las instituciones, a los programas, a todo lo que tiene que ver con la educación, sin olvidar la recomendación de Lorenzo de siempre, de que lo importante es la educación. El resto son elementos que ayudan a que esta sea una buena educación o no lo sea, ¿sí? Lorenzo trajo muchos temas y yo quiero resaltar uno en particular, que es el de los datos, los datos que se generan alrededor de un acontecimiento. Él habló de 1.300 millones de entradas en la red en inglés, y eso significa que los datos se están generando a una velocidad tremenda, una velocidad exponencial. Pero habló también Lorenzo de que el volumen es importante, es muy grande. La variedad de las entradas en la red también es amplia, pero lo que más me impactó de lo que dijo Lorenzo fue el valor. O sea, hay muy pocas entradas con valor. La mayoría, pues no le encontramos nada de valor. De hecho, él habló que muchas de esas entradas vienen de personas que no creen en la modalidad y que están obligados ahorita a hablar en buenos términos de ella porque es lo políticamente correcto. Y él nos invitó a recurrir a las fuentes, ¿sí? Y habló de dos tipos de fuentes, las fuentes de conocimiento pasivo, que son las revistas, las publicaciones, pero también habló de las fuentes de conocimiento activas. Las instituciones son entes vivos que generan conocimiento y lo van cambiando en función de los requerimientos que se van presentando. Las conferencias, ¿sí? La interacción entre las personas. Entonces, nos parece que el escenario que dieron ahorita, pues ya empieza a marcar características que debería de tener los buenos líderes en términos de las dimensiones que se han estado mencionando. Entonces, como ya cubrimos todas las preguntas, yo sí necesito que Ivory esté conectada porque ella tiene acceso a las preguntas de las personas que nos están acompañando en la tertulia. Entonces le voy a ceder la palabra a Ivory para que ella nos lleve hacia la siguiente sección, que es transferirles a nuestros invitados, a nuestros panelistas de la tertulia, las preguntas de las personas que nos están acompañando en la tertulia. Ivory, por favor. Sí, aquí estoy de nuevo. Bueno, he estado entrando por mi conectividad, pero espero que pueda desarrollar esta parte de preguntas. Aquí tenemos ya varias, una de ellas se la voy a dar abierta para que cada uno dé su parecer con respecto a la pregunta. ¿Cómo un líder educativo debe replantearse la educación a distancia en poblaciones rurales? Esto lo pregunta un docente rural y a él le preocupa muchísimo esto.
Sí. A ver si estamos ¿Se aquí. tiene algún orden? ¿Se tiene algún orden de intervención? Bueno, vamos a ver, este es un problema que se viene suscitando, es muy importante, y en el ámbito de toda América Latina, pues quizás más importante aún. El ámbito rural, el ámbito de poblaciones que están alejadas del bien de la educación, cómo propiciar. A ver, yo de entrada diría que con muchas más posibilidades que un sistema presencial, esto puede llegar a los rincones más recónditos del planeta. Hacía yo mención a las fuentes y hablaba de la red. Bueno, aquí en concreto tienen ustedes, si quieren acceder, a mi blog, en el que desde que se declaró la pandemia, el confinamiento en España, el estado de alarma, a mediados de marzo, hasta la fecha actual, he escrito más de 70 entradas relacionadas con la educación a distancia y el COVID-19. Vengo tocando casi todos los aspectos, no voy a entrar en ellos, pero uno de ellos que sí he tocado, y ha sido recientemente, creo que fue la semana pasada, ha sido el de la radio. Para mí es un recurso tan esencial en torno a la pregunta que se ha hecho, un recurso tan esencial que con un pequeño, dice, es que no hay cobertura para que mi smartphone, para que mi teléfono inteligente, no, oiga, estoy hablando de la radio, que se puede escuchar por un teléfono inteligente, obviamente, con cobertura, con internet, con conectividad, etcétera, pero que también se puede escuchar en un aparatito pequeño, con un par de pilas de baterías pequeñitas, y puedo estar conectado a la emisora que está transmitiendo un programa cultural, un programa de formación, un programa ligado a unos materiales impresos que se han facilitado a los estudiantes. Es decir, que hay que tener imaginación para poder llegar también a esas zonas rurales. Dicho esto, he hablado de la radio, como podría hablar del teléfono o del correo postal. Me dirán algunos, pero este señor es del siglo pasado. Sí, bueno, yo ya casi soy del siglo pasado, por los años que uno tiene, por los nietos y por las canas que peino. Pero no soy del siglo pasado. Estoy en el siglo actual, en la sociedad digital, pero entiendo que hay poblaciones rurales, y el continente americano, hombre, algo conozco de allá, pues hay poblaciones muy marginadas, muy vulnerables, o quizás, como dice el doctor Cervantes más de una ocasión, ya vulneradas, a las que hay que atender. Y entonces, sistemas educativos a distancia más convencionales tienen posibilidades de cubrir esto. Dicho esto, y por no alargarme demasiado, sí que diré que hay algo muy importante. Sería el derecho a la conectividad. Y este mensaje va para los gobiernos, para los responsables políticos. Yo creo que hay ahora una prioridad, y los gobiernos, los políticos, las administraciones, tenían que impulsar, ellos sí que tenían que ser líderes en esto, impulsar ese derecho a la conectividad, como el derecho al trabajo, como el derecho a un hogar, derecho a la conectividad. Todos deben tener derecho, hombre, si no a una conectividad como las que podemos disfrutar en algunas zonas o países, pero una conectividad mínima al menos, que puedan llegar los mensajes que puedan. Y claro, en segundo lugar, esta insistencia de la conectividad iría a ese derecho, si tenemos conectividad, a contar con el dispositivo que pueda conectarse. Porque si tenemos cobertura y conectividad, pero no tenemos el dispositivo, sea un smartphone, sea una tableta, sea una pequeña computadora, yo diría que se puede poner imaginación y, en segundo lugar, le tiro un cable a las administraciones públicas para que atiendan ese derecho a la conectividad. Gracias, maestro. Alma. Sí. Yo quisiera plantear lo siguiente. La ventaja de un formato así es que uno puede hablar también de aspectos que tienen más con lo que uno está haciendo de manera directa. Tengo el honor de que desde hace un año dirijo una institución de educación superior pública en la Ciudad de México que se creó
después de 20 años de que no se habían creado instituciones de educación superior en esta maravillosa y enorme ciudad. Es el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos. Y partir de cero, o sea, poner los ladrillos uno a uno para poder promover un gobierno para el cambio, nos ha dado la posibilidad de establecer mecanismos distintos de liderazgo. Por ejemplo, un liderazgo distribuido donde el eje de toda nuestra actuación tiene que ver con la tarea, con las metas, con los procesos y con la innovación que estamos impulsando. En el Instituto Rosario Castellanos hemos asumido que no hay liderazgo, sino bueno, sustentable, promotor de estos cambios, si uno no está en la posibilidad y en las condiciones de generar políticas públicas, de atraer financiamientos y de estructurar modelos de trabajo que nos permitan impulsar cambios a nivel futuro. En este marco, por ejemplo, hemos podido, siendo una institución pública, en primer lugar, empezar a operar desde nuestro origen con un modelo híbrido y dual. Y eso nos está favoreciendo el que cuando la pandemia empezó, nosotros ya teníamos una plataforma de desarrollo basada en la apropiación de tecnologías digitales a favor del aprendizaje, pero también en estrecha vinculación con los grandes problemas de la Ciudad de México. Tenemos una institución que opera a partir de un modelo donde la oferta de carreras tiene que ver con estas problemáticas complejas, donde la elección y la determinación de tecnologías se basan también en la naturaleza de los aprendizajes y en la naturaleza de las grandes prioridades. El eje neurálgico de nuestra organización es el campus virtual, y en el campus virtual se genera toda la innovación que ahorita estamos requiriendo para el aprendizaje permanente a lo largo y a lo ancho de la vida, a partir de un modelo sustentable y sostenible, de un modelo que impulsa procesos de aprendizaje masivamente personalizados y que con los aportes que hemos venido trabajando, muchos de ellos nutridos por la asesoría y la dirección de Francisco Cervantes, nos ha permitido ir modificando el estilo de liderazgo dentro del mismo instituto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Construir capacidades al interior del instituto, pero también construir capacidades en las comunidades a las que les damos servicio. Quiero señalar que nuestros estudiantes son estudiantes en su mayoría de clase media baja, en su mayoría no tienen acceso a Internet y no disponen de un equipo de trabajo de cómputo personal que les permita tener el acceso a todos estos criterios. Entonces hemos seguido estrategias como las que marcaba ahorita el doctor García Aretio, de poder avanzar asumiendo estas condiciones con el objetivo fundamental de reducir las asimetrías. Y me parece que esto sí hay que plantearlo porque de nada sirve tener líderes proactivos, innovadores, con muchísimo conocimiento de las tendencias y hacia dónde van las cosas, si no tenemos también esta posibilidad de pensar que este liderazgo tiene que gobernar para el cambio, tiene que gobernar para la innovación, tiene que gobernar incluso para la disrupción. Bajo esta perspectiva, pues asumimos que este liderazgo tiene que traspasar barreras estructurales, culturales y personales, porque en el marco del decreto de creación del mismo, nosotros estamos obligados a impulsar procesos de interculturalidad, de multidiversidad, procesos que sean comprensivos de la diversidad de lo que es nuestra ciudad y procesos que descansen en la innovación crítica, es decir, una innovación para el cambio y para la transformación. Y creo que con la pandemia estamos poniendo al centro estos nuevos liderazgos. O sea, esta necesidad de asumir al liderazgo
desde una perspectiva distribuida, conformadora, vaya, de redes solidarias, de redes cooperantes, de aprendizaje, de cambio, de formación, de redes que nos permitan conectarnos con instituciones que van muy consolidadas y que en el marco de estos acuerdos cooperantes nos permiten de lo mejor de ellas, pero también nos permitan transferir todo lo que estamos haciendo en una perspectiva de cambio. Sé que la tarea todavía es muy compleja, pero el eje tiene que ser el fomento de la equidad, la reducción de asimetrías, el proveer nuevas formas de pensar la realidad para enfrentar la incertidumbre, de asumir el futuro como proyecto de trabajo, de no perder el rumbo, pero de ser muy flexible con las rutas, de tal forma que vayamos sintetizando estas perspectivas. Y entonces, en este marco, en la innovación, pues no se trata de descartar el pasado, sino se trata de recuperar lo mejor de las prácticas del pasado a favor de modelos educativos comprensivos de nuestras realidades que nos permitan ir avanzando, como ya señalaba, sin perder el rumbo. Entonces, pues ha sido emocionante, ha sido de un enorme potencial creativo, porque nos han dejado, el gobierno de la Ciudad de México nos ha dejado que planteemos nosotros la vía de desarrollo sin estar presionados por una lógica verticalista que desconoce la innovación, pero que también desconoce la enorme importancia que tiene la educación y el conocimiento para construir sociedades más equilibradas. Gracias. Gracias, doctora. Lo que pasa es que estamos llegando al final y sí, me gustaría... me interesa mucho que Magdalena pueda... sí, me gustaría aportar, adicional a lo que plantea el doctor Aretio, que es el elemento central de lo que es la igualdad y el derecho a la educación, que es el derecho al acceso, y lo que plantea Dalma cuando sugiere justamente esas redes de colaboración en el marco de lo que es dar respuesta al tema de la inclusión. Pienso que son dos temas básicos fundamentales. El derecho a la educación, realmente la educación a distancia nace como una educación inclusiva y para dar oportunidades a todas aquellas personas que por diferentes condiciones no pudieran tener derecho a la educación. El estar viviendo en zonas rurales bajo estas condiciones de desigualdad, lógicamente que conlleva a tener que dar una mirada desde las diferentes visiones. Lorenzo hablaba mucho acerca de las políticas de acceso. Yo creo mucho que hoy día, y es evidente que ante la pandemia del COVID-19, los gobiernos han tenido que unir esfuerzos y valorar el aporte de cada uno de los ciudadanos en el marco de la accesibilidad. Creo que hay que trabajar mucho, aunque ya tenemos aquí, diríamos, modelos tradicionales que podemos estar implementando en la educación a distancia para lugares muy lejanos. Yo creo mucho en el tema de los gobiernos locales, el rol que le toca jugar a cada uno de los actores de los sistemas. Pensamos en lo que genera las políticas públicas, es verdad que son importantes y que tienen un rol importante de transformación para el derecho al acceso. Pensamos en el rol de las universidades como protagonistas de este proceso, pero yo creo mucho también en el rol de los actores locales cercano al alumno, cercano al docente, porque no es posible lograr nosotros una transformación en un sistema educativo si no se genera una red de redes de colaboración. Yo decía en estos días en una conversación que tuve, que yo creo que es tiempo de la solidaridad, es tiempo de que aquel que no tiene sea el centro ahora mismo de atención para que también tenga el derecho a esa educación. Y creo que desde la visión que se tiene de los gobiernos de incentivar presupuestos asignados a esta población que es vulnerable, a una población que ha sido excluida durante mucho tiempo, debe ser ahora uno de los puntos críticos a considerar. No hacemos nada con tener recursos, buenos modelos pedagógicos, si nuestros usuarios principales, que son nuestros participantes, no cuentan con los recursos necesarios para atender a este modelo innovador que estamos desarrollando. Y creo que ahí, decía en principio, el papel de los gobiernos locales, los ayuntamientos, los sectores empresariales, tienen que unir esfuerzos para que de manera local lleguen a esos sectores más vulnerables. Claro, para eso, lógicamente, existen, digamos, los gobiernos, representantes locales, que pueden ser considerados. Lo que no podemos permitir es que esta condición del COVID-19
traiga mayor desigualdad ante estas poblaciones que han sido durante muchos años, no han sido consideradas en los sistemas educativos. Este es el momento oportuno para pensar en ellos como el centro del accionar desde el punto de vista de las políticas, porque el alumno que tiene todos los recursos, que tiene todas las facilidades y los docentes, saben simplemente dar continuidad y adaptarse a hacer cambios mínimos, pero esta población vulnerable que durante mucho tiempo ha estado excluida, es la población que ahora mismo necesita la atención de todos los actores de los sistemas educativos para que también tengamos claro el tema de la inclusión. Y pienso que un elemento importante que debemos manejar aquí también es no solo pensar en los que están en zonas rurales. Tenemos estudiantes con discapacidad, estudiantes con problemas visuales, tenemos estudiantes con condiciones especiales también, que deben ser centro de atención en este momento, porque también tienen unas condiciones especiales que requeriría dar una atención distinta al modelo educativo y de pensar el modelo para ver cómo vamos nosotros a atender a esos alumnos que con esa condición especial no podían entrar antes en los modelos educativos y que estaban bajo condiciones particulares. ¿Cómo hacer ahora que esos alumnos también entren dentro de ese derecho a continuar su formación bajo estos nuevos modelos educativos? Por lo tanto, pienso que los estudiantes de zonas rurales y todo aquel estudiante en condición especial debe trabajarse bajo una política pública responsable, bajo un papel, diríamos, de un modelo educativo que responda a esa realidad, y deben ser las universidades y los gestores que al momento de definir ese modelo educativo y esas estrategias de aprendizaje deben acordarse y estar pendientes de los estilos de aprendizaje y de las diferencias individuales que tienen nuestros participantes. ¿Cuáles son aquellos alumnos que requieren una estrategia distinta y que no pueden quedarse fuera y que tienen que, de alguna u otra forma, nosotros como gestores y responsables y líderes, tenemos que buscar la forma de inclusión? Y de esa perspectiva, también insisto mucho en el tema de la solidaridad. Hoy se ha visto mucho vecinos unos y otros compartiendo alimentación, compartiendo recursos ante esta adversidad que estamos viviendo. También en los sistemas educativos actuales tienen que propiciar los gestores y líderes que se dé esa solidaridad entre docentes y docentes, que puedan ayudarse mutuamente, entre alumnos más aventajados con alumnos menos aventajados, crear mentores, acompañamiento, es decir, hay que buscar las estrategias para que todos tengan el derecho a esa educación. Gracias, Magdalena. Miren, ya llegamos creo que al límite, eran las 10:30. Déjenme hacer un pequeño resumen de esta última sección, porque la verdad creo que cada sección ha sido muy importante, y esta en particular, me parece que ustedes están planteando que la educación debe ser considerada como un bien público. O sea, que aquel que cumple los requisitos para ingresar a un nivel educativo debería de poder ingresar a ese nivel educativo. Lorenzo habló sobre derechos. Esto quiere decir que tiene que haber políticas públicas. Y yo le agregaría que deben ser políticas públicas de Estado, que no sean políticas públicas de gobierno, porque en cuanto acaba el gobierno, el nuevo gobierno las elimina casi siempre. Entonces tendría que ser políticas que se plasmen en la ley. Pero el segundo elemento es que se cumpla la ley. Yo les puedo decir que en la Ciudad de México hay una ley que dice que la conectividad o el acceso a Internet es un derecho ciudadano, pero no se cumple. O sea, de nada sirve que esté en la ley si no se va a cumplir. Entonces, políticas públicas de Estado que se cumplan. Creo que es el mensaje que pesco de lo que dijo Lorenzo, lo que dijo Alma y lo que acaba de decir Magdalena. Alma habló sobre la inversión que se hace en educación y que tiene que ser con un enfoque económico de discriminación positiva. Esto es, hay que invertir más en el que tenga más necesidades o que tenga más limitaciones, que su educación previa haya sido más deficiente, y hay que invertir lo suficiente para el que tiene una buena preparación pueda seguir con sus estudios. Yo le agregaría a los grupos, Lorenzo, de los vulnerados, ya no son vulnerables, también a los olvidados. O sea, América Latina tiene los pueblos originarios que se han olvidado. O sea, realmente nadie en muchos periodos se ha acordado de que ellos también
tienen que educarse, tienen que recibir una educación para poder promover el desarrollo social y económico de los pueblos originarios que en México son bastante numerosos. Todavía se conservan muchos, conservan su lengua, conservan sus tradiciones, conservan sus usos y costumbres con los que en algunos no estamos de acuerdo. El trato a la mujer, por ejemplo, no estamos de acuerdo para nada, pero si queremos que eso evolucione, se transforme, tenemos que contemplar a todos esos grupos. Y eso significa que, como decía Magdalena, tiene que haber una participación no solo de la academia, sino de los gobiernos en todos los órdenes del gobierno. En México tenemos gobiernos municipales, gobiernos estatales y el gobierno federal. Entonces, todos los gobiernos tienen que tienen que participar y aportar lo que les corresponde. Pero también las empresas. O sea, las empresas se benefician de la gente altamente calificada, académicamente hablando, profesionalmente hablando, entonces tienen que participar. Y ya Magdalena habló de la sociedad en general. O sea, la sociedad también tiene que participar. Entonces es un proyecto que involucra, si les entiendo bien, lo que dijeron, a cuatro pilares. La academia, los gobiernos, las empresas y la sociedad civil. ¿Sí? Entonces, esto nos llevaría a algo que hemos platicado mucho tiempo con Lorenzo y con otros colegas, con Alma en México, sobre que la educación en línea, la educación a distancia, ha hecho aportaciones importantes que permitirían pensar que en un futuro no muy lejano pudiéramos dar educación a las masas, pero de manera personalizada. ¿Sí? Que a cada estudiante vayamos determinando en todo momento qué capacidad ha desarrollado, qué forma de aprender es la que tiene y qué le falta para llegar al perfil de egreso del programa en el que está inscrito. Entonces, me parece que lo que ustedes han estado planteando ahorita en la parte de los líderes es que los líderes tienen que trabajar para transformar los sistemas educativos, las instituciones, los programas, las metodologías, la pedagogía y sobre todo para transformar la vida de las personas sin importar de quién estemos hablando, si hay discapacidad, si hay retraso académico, si hay edad, por ejemplo, en la educación a distancia, la gama de edades va desde los 13 años hasta los 80 y tantos. Entonces, sí creo que nos dieron ustedes un escenario muy rico en términos de qué tipo de líderes necesitamos, la gama de líderes que necesitamos y las características que tienen que tener estos líderes. Entonces, les agradecemos muchísimo la participación y todo lo que nos enseñaron en el día de hoy. Y le cedo el micrófono a Ivory para que dé el cierre y nos invite a seguir participando en esta serie de webinars que tienen que ver con la formación de líderes en las modalidades presencial, abierta, a distancia, en línea, en todas las modalidades. Sí, aquí estoy de nuevo. He entrado y salido muchísimas veces. Espero que la conectividad me acompañe. De verdad que estamos sumamente agradecidos y complacidos con haberlos tenido durante el día de hoy. Sus respuestas a las preguntas que les planteamos han sido de una extraordinaria disertación. De verdad que el público está sumamente complacido, hay muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Quedaron muchísimas preguntas por responder, pero el tiempo pues no nos los permite. De todas maneras, esto va a quedar grabado a la disposición de todos y algunas preguntas que han hecho en el desarrollo del chat han sido respondidas a través de las disertaciones de cada uno de los doctores que nos acompañan. Quisiera pues agradecer tanto a los ponentes como al público participante e informarles también de todos los países que nos han con nosotros, personas de Brasil, España, Ecuador, Bolivia, Chile, Paraguay, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Portugal, Argentina, Perú, República Dominicana, Panamá, Italia y México. Así que hemos llegado a
muchas partes del planeta. Espero que todas estas personas pues estén complacidas, como nos lo han demostrado por este chat, y bueno, que estará a la disposición de todos. Y los invito entonces también para mañana, que tendremos la segunda tertulia, en la cual se dirige el liderazgo en educación y tecnología hacia la calidad educativa. Esto será igualmente a las 10 de Venezuela. En este sentido nos va a acompañar la doctora Marta Mena de Argentina, el doctor Álvaro Galvis de la Universidad de los Andes de Colombia y la doctora Mari Morocha de la Universidad Tecnológica Particular de Loja y del Instituto del Calet de Ecuador. Y estaremos compartiendo con ustedes el doctor Armando Villarruel en el rol que para hoy nos ha acompañado el doctor Cervantes y mi persona. Así que de verdad, muy agradecidos y complacidos enormemente por esta extraordinaria tertulia que hemos tenido durante el día de hoy. Muchas gracias. No sé, Muchas gracias. Hasta luego, queridos amigos y Hasta colegas. luego. Me Gracias. aprecio la invitación, maestro Arevio, Francisco y Alma. Hasta Gracias. luego, Lorenzo, Magdalena, Alma. Adiós, Francisco. Alma, Abrazo Hasta fuerte. luego. Alma, Lorenzo, Magdalena. Magdalena, Un placer. Francisco, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Hasta luego, gracias a ti, Hasta luego, Moni, Ari. y a todo el equipo. Hasta luego. Bye. Hasta Hasta luego. luego.